Aunque el cuerpo te diga, no, el Espíritu dice la palabra es que el Espíritu Dios levanta bandera y dice, vamos a perseverar, vamos adelante, que Dios es bueno, que Dios debe ser exaltado siempre, tenemos que buscarle su presencia. Aunque mi carne no quiera, no importa, esa carne debe estar puesta en la cruz del Calvario. Pero le queremos tratar con pincitas, ¿verdad? Queremos recomponer esa carne cuando esa carne no tiene remedio. Está corrompida. Hermanos, abran su Biblia, 1 Timoteo capítulo 4. Padre bendito, te doy las gracias, mi Dios, por la oportunidad de compartir tu palabra. Te pido, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo que ministre en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil. Que aprendamos cada día más de ti, Señor. Que nuestra voluntad, Señor, se doblegue a la tuya, Padre. En el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pido, Señor. Amén. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 4. La palabra de Dios dice así. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El apóstol Pablo está dando instrucciones al hermano Timoteo. El hermano Timoteo estaba de pastor en la iglesia de Efeso, y el hermano Pablo le escribe a la iglesia a la iglesia de Efeso, pero principalmente al hermano Timoteo, que estaba ahí de pastor en la iglesia de Efeso. Y le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Una de las señales de los últimos tiempos es la apostasía de la iglesia. Dice que escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es triste, pero eso lo estamos viendo en los últimos días. En los últimos días hay tantos espíritus engañadores que la gente cree que están en la verdad. Y ahora no se ha oído mucho del hermano ese, no es que el hermano, el que decía que era Jesús, hombre sobre la tierra, que estaba en Miami. La gente creía que era Dios, que era el Mesías. Y le regalaban carros, le regalaban relojes, le regalaban todo. ¿Y qué pasó con ese hombre? Ahorita lo anda persiguiendo la ley. Pero la gente, yo oía personas que decían, yo estuve en la iglesia pentecostés por muchos años, pero ahora encontré la verdad. Y da tristeza ver cómo una gente que estuvo años en una iglesia supuestamente cristiana caiga en una doctrina equivocada. ¿Por qué? Porque escuchan espíritus engañadores. Toda doctrina que salga de un púlpito tiene que estar respaldada con la palabra de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que estar atentos a la palabra de Dios como una antorcha, como decía el salmista David. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y todo ratificarlo con la palabra de Dios. Ustedes no crean lo que yo digo, hermanos. Crean lo que está escrito. Por eso el apóstol Pablo también decía, si yo o un ángel del cielo vengo con un evangelio diferente, sea anatema. ¿Cómo voy a escuchar un mensaje de un ángel que me diga lo contrario a lo que ya está escrito en la palabra de Dios? Dijeron, eso es imposible. Claro que es posible. Ahorita hay los mormones escucharon el mensaje del ángel que se le apareció a Joseph Smith, y ahora creen la verdad que supuestamente esa revelación les fue dada, al grado que dicen que Jesús es el medio hermano de Lucifer. Cambiaron la esencia de nuestro Cristo. Pero dice que el señal de los últimos días la gente va a apostatar de la fe, hermano. La gente tiene comenzón de oír fábulas, chistes, alegrías. Hay muchas iglesias de entretenimiento, hermanos.
Que tú solamente vas a reír, a tener un buen tiempo. El pastor se la pasa contando chistes y todo está de bien. Y se pasó la hora muy a gusto. Y los hermanos ya vieron la Biblia. Leyó un versículo para empezar y ahí se quedó. Y la gente está contenta. Y así está. Pero lo señal en los últimos días es que de la sana doctrina la gente se va a apartar. Porque escucharán espíritus engañadores, doctrinas de demonios que les van a enseñar algo contrario a la esencia de la verdad. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿se fijan? Podría ser que hay personas que prefieren enseñar una mentira, pero que les genere dinero, a enseñar la verdad. Porque muchas veces la verdad pues tiene más dinero. No hay dinero muchas veces. Podría ser ese el caso. Y dice, y prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con la acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice, prohibirán casarse. Si tú quieres ser un fiel servidor de Dios, no te debes casar. Porque te vas a entregar en cuerpo y alma a Dios. ¿Qué dice Pablo? Que si tú no tienes el don del celibato, mejor es que te cases, porque es mejor que te cases a que te estés quemando. El ser soltero o no ser soltero no es una señal de espiritualidad, pero si te lo ponen como dogma, podemos ver el día hoy los resultados de las dogmas del celibato. Y también abstenerte de alimentos. Si tú no comes carne, vas a ser un señor espiritual. ¿Sí? ¿Cómo no? Eso es una mentira. El Señor dijo, no lo que entra al hombre contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Tú no puedes ser más espiritual si no comes o dejas de comer. ¿Entienden? Pero la gente quiere poner yugo sobre la iglesia o sobre la gente. A la gente le gusta que le pongan el yugo. A la gente le gusta que el pastor los traiga caminando quietecitos, los traiga así cortitos. Y la gente siente gusto. Yo no puedo ser así, no sé por qué. Yo prefiero que Dios hable a la gente y no sea yo el que le habla a la gente. Amén. Pero a veces me dicen que soy muy suavecito. Bueno, Dios así me hizo posiblemente. Me hizo muy suavecito. Pero conociendo verdaderamente el trabajo que tengo yo de cambiar mi propia vida, ¿cómo voy a intentar cambiar el corazón de cada uno de ustedes? Imposible. Me pueden poner verde, amarillo, azul, de diferentes colores para hacerlos cambiar a ustedes. Y ustedes no van a cambiar ni una milésima. Si ustedes no escuchan a Dios, tampoco me van a escuchar a mí. Así que, desde el principio yo lo entendí muy bien, así que prefiero que sea Dios el que hable el corazón de cada uno de nosotros y que podamos cambiar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero estas cosas, dice, vendrá la apostasía, vendrá gente que con espíritus engañosos pongan regulaciones para que la gente crea tener espiritualidad y en realidad no tiene nada. Porque no hay nada de relación con Dios. Manteniendo las reglas y regulaciones y no tiene nada como los fariseos en los tiempos del Señor Jesucristo. Que los fariseos se creían los señores perfectos, eran los que podían con la ley, podían vivir una vida supuestamente santa como ninguno podía hacerlo. Y fueron los que con más coraje hicieron que el Señor Jesucristo fuera llevado a la cruz. Los fariseos. Así que las reglas y regulaciones no le sirven a nadie. De hecho, te alejan más de Dios. Te acercan al hombre, porque delante del hombre, pues, sí, mira, ya, el Señor Santo, mira cómo, ya no pisa ni el piso, porque es tan santo porque puede cumplir todos los reglamentos de la iglesia. En la iglesia de Mormón, si tú no mantienes todos los reglas de la iglesia, tú no puedes entrar al templo. Si tú no haces los diezmos, tú no entras al templo. Si tú no estás casado conforme a la iglesia de los mormones y dentro del templo, no puedes entrar al templo. Y tiene unas reglas y regulaciones y secretos y todo, y la gente está así ahí, por una mentira. Es triste, pero así es. Porque la palabra de Dios
y por la oración es santificado. 4. Me ubiqué para el 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. La clave, darle gracias a Dios. Como dice, hay un dicho mexicano que dice, cuando el pobre tiene para carne, es vigilia. ¿Verdad? No. Si Dios te dio un vistecito el día de vigilia, dale gracias a Dios y disfrútalo. ¿Verdad? Hay gente que dice, yo estoy de vigilia, no como carne los viernes porque es pecado. Bueno, si lo quieres hacer, verdaderamente a Dios te responde. Si tu corazón quiere hacer, hazlo. Pero no pidas que otra persona también lo haga, porque dice, oh, mira ese como... No. Si tienes para comer un filetito en el tiempo de vigilia, lo deseas con tu corazón, cómetelo. Solamente ora por ese pedazo de carne y dale gracias a Dios por lo bueno que es. Y todo es santificado. Pero muchos dicen, yo no como carne, pero los oyes hablar y los ves hacer cosas y dicen, oye, que no es Viernes Santo ahora, pero es que no comí carne. ¿De qué te sirvió como no comer carne? ¿Ah? ¿De qué te sirvió? ¿Crees que Dios se agrada porque tú no comes carne? Y tu corazón está duro, está lejos de la bondad de Dios. Pero tiene esa mala concepción de queriendo hacer cosas que en verdad no tienen efecto sobre su vida espiritual. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Bueno, prefiero que sea Dios el que me diga si estoy haciendo las cosas bien, si estoy haciendo las cosas mal. Dios me ha puesto en el corazón enseñarte la palabra de Dios solamente. Así que cuando Dios quiera cambiar, me va a cambiar. Pero aquí le está exhortando a Timoteo las mismas cosas que yo siento en mi espíritu. Así que posiblemente creo que estamos haciendo las cosas conforme a lo que Dios nos está enseñando. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Dejemos de hacer cuentos y ejercitamos la piedad. Ejercitamos el amor entre los hermanos. Ejercitamos el amor entre las personas que están alrededor nuestro. Porque quieres hacer reglas, regulaciones, escuchar fábulas y si no tienes verdaderamente piedad en tu corazón, ¿de qué sirve? Dice la palabra que si tú pudieras regalar todas tus riquezas a los pobres y si no tienes amor, de nada te sirve. La piedad, el amor tiene que ser ejercitado, hermanos. No es algo que tú vienes, te toca una varita mágica, ya, hermano, ya ore por mí para que me tenga amor. Y viene después de ir todos los domingos o todos los lunes que haya servicio a que pongan tus manos sobre ti y todavía tener un corazón amargado que no tenga compasión, no tenga piedad. ¿Por qué? Porque no es que te van a dar un toquecito, no. Es una conversión del corazón. Es ejercitarte en lo que Dios quiere que te ejercites. Practicarlo continuamente. Eso es ejercitar algo. Cuando alguien se prepara para levantar pesas, hace ejercicio todos los días. ¿Para qué? Para experimentar lo que Dios quiere en nuestras vidas. Así es la piedad y así es el amor. Ejercitar. No es fácil, hermano. O dígame que es fácil amar a tu enemigo. No se puede, ¿verdad? Pero ¿qué tal si dices, este día esa persona me hace la vida de cuadritos, pero ahora voy a hacer lo posible por sonreírle, voy a hacer lo posible por hacerle un bien a esta persona ese día? Y lo ves, y luego te sientes a gusto, dices, qué bien me fue. Al otro día voy a hacer lo mismo. Y así, cuando menos acuerdas, la piedad y el corazón, tu corazón, cuando lo oigas insultarte, dices, pobrecito, ese hombre no conoce de Dios. Ese hombre no sabe lo que le espera. Padre, apiádate de ese hombre, Padre, mira. En lugar de decir, ay, si ya me insultó, y empiezas a llorar y te sientes... No, eso no es ejercitarse en la fe. Es verdaderamente proteger tu corazón, Señor. Permíteme ser piadoso, porque tú eres piadoso. Que la característica de tu Hijo amado sea hecha en mi vida. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. 8. O el 8. No me dejan pasar ni un versículo, hermanos. No, señor.
Me da gusto que estén atentos a la palabra de Dios, eso es importante. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Si eres piadoso, tienes promesa de vivir una vida mucho mejor en esta vida, y la venidera pues estar con Cristo Jesús. ¿Qué mejor? Yo no sé, pero hermanos, cuando ves una persona que tenga amor, que sea piadosa, esa persona atrae. Esa persona provoca estar cerca de esa persona y decir, tu forma de ser me exhorta a mí a ser o tratar de ser así como tú. Porque se puede vivir de una manera piadosa. Pero en cambio, te la pasas en el gimnasio todo el tiempo, ejercitas los músculos y todo, pero no eres piadoso, ¿de qué te sirve eso? De nada. Porque no tiene futuro verdaderamente. Tendrá futuro para tu cuerpo, pero hasta ahí. Pero en tu corazón y en tu espíritu no tiene futuro. Pero en cambio, la piedad sí aprovecha. Porque tiene promesa de vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Lo espiritual es mejor que lo físico. 100%. No hay comparación. Tu vida va a ser mucho mejor si ejercitamos la piedad. Si ejercitamos nuestra relación espiritual con Dios en lugar de estar físicamente bien, buscando las dietas, ¿verdad? Las mujeres con las dietas y los hombres también con el gimnasio y todo eso. Pero su espíritu está totalmente muerto en ellos. Así que, palabra fiel es esta. Ejercitar la piedad, porque tendremos una vida mejor aquí en la tierra y después la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente. ¿Se fijan? Esperamos en el Dios vivo. Amén. Nuestro Dios no es una historia, una fábula que alguien dijo que existía. Nuestro Dios está vivo. Amén. Amén. Y nos habla. Y está atento a nuestras necesidades, a todo lo que nos sucede en la vida. Que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Mi Dios está vivo y es mi Salvador. Qué bonito, ¿no? Señor, gracias por haberme redimido. Gracias por haberme salvado. Me rescataste de las llamas del infierno porque ya me estaba rostizando. Amén. Nos damos cuenta de eso. Gracias que me alcanzaste a salvar a tiempo porque ya voy a chamuscado. ¿Verdad? Es para estar contento verdaderamente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esto manda y enseña. ¿Se fijan que el Dios vivo es de los que creen? Amén. No es de los incrédulos, de los que creen. En el cielo solamente hay crédulos, los que creen, creyentes. Y la gente dice, es que yo soy católico. No, es que en el cielo no hay católicos, ni pentecostés, ni bautistas, solamente hay creyentes. Y asegúrate que seas un creyente, porque si no eres creyente, vas a estar con los incrédulos. Y el Dios vivo al cual yo sirvo solamente es Dios de los que creen. Amén. Solamente. No es Dios de los incrédulos, solamente de los que creen. Qué bonito, ¿no? Que te reafirma la palabra de Dios. Tengo un Dios vivo, un Dios que me conoce, un Dios que cada momento está conmigo. Amén. Qué hermoso es eso. Esto manda y enseña. Enseñar que el Dios nuestro no es una fábula. Que el Dios nuestro se hizo carne y vino a este mundo. Y que habitó entre nosotros y que vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros puede vivir. Y que por amor a nosotros fue a la cruz del Calvario para pagar con su propia vida el precio de la salvación de nuestras almas. Y que después de haber muerto en la cruz resucitó al tercer día. Y que hoy en día está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Y que me dice, venid a mí todos encargados y cansados, que yo os haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí que soy manso de espíritu. Señor, gracias. Señor, porque yo sé que yo puedo descansar en ti.
Señor, yo sé que me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia de mi Padre Dios, en el nombre tuyo, en el nombre de Jesucristo. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Verdaderamente la palabra de Dios nos enseña a nosotros como líderes cómo debemos comportarnos. Nuestra vida tiene que ser un ejemplo también. Lamentablemente muchas veces podemos fallar a Dios, pero buscamos siempre ser esa persona. Yo no quiero ser diferente afuera a como yo soy aquí. Y eso es lo que estoy tratando de hacer. Quiero ser genuino. Como yo soy aquí, soy afuera. Amén. Así que cuando venga mi esposo, le pregunten cómo soy en mi casa. Amén. O a los niños que Dios me ha dado también. Amén. Porque eso lo debe ser. Dicen, oye, ¿eres tú creyente? ¿Eres tú cristiano? No le preguntes a mí, pregúntale a mis hijos, pregúntale a mis hermanos. ¿Qué dicen ellos de mí? ¿Verdad? No es lo que yo digo, es lo que dice mi familia, está cerca de mí. Porque saben que muchas veces nuestra familia no quiere nada del Evangelio por cómo nosotros somos. ¿Me entienden? Porque nosotros proyectamos una cosa en la iglesia y en nuestro hogar somos totalmente diferentes. ¿Y por qué tenemos que ser diferentes? ¿Es un engaño? Si nuestro corazón no está quebrantado aquí en la iglesia, pues si está quebrantado en la iglesia, pues tiene que ser quebrantado en mi casa, en mi hogar. Amén. Y tengo que ocupar un liderazgo en mi casa. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes dentro de nuestros hogares, para que así podamos guiar a nuestros hijos en una relación con Dios, a nuestras esposas a una relación con Dios, a la familia que tenemos cerquitas, llevarlas, para que digas, mi padre vive lo que predica, o lo que dice. Amén. Y qué vergüenza es cuando nos dicen, pero si tú estabas diciendo esto y mira lo que estás haciendo. Ay, Dios mío. Es triste, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Ellos se van a dar cuenta inmediatamente de eso. Así que debemos ocuparnos de ser esos ejemplos. Conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Miren, qué hermosas cualidades de una persona. Que podamos llegar a decir, Señor, tengo ese corazón puro delante de tu presencia, Señor. Señor, tu espíritu y la fe que tengo, Señor, aunque sea poquita, pero es genuina, Señor. Y yo sé que tú me pides, aunque fuese un granito de mostaza, Padre, pero tú lo vas a hacer cada día más grande. Amén. Y a medida que empezamos a confiar en Dios, Él empieza a ratificarnos esa fe continuamente todos los días, que hasta nos extraña. Ay, Señor, pero tan bueno eres conmigo y todo lo que te he pedido me has dado. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hermanos, la enseñanza no viene gratis, hermanos. Tenemos que pasar tiempo leyendo, exhortando y la enseñanza. Cuando uno se dedica solamente a compartir la palabra de Dios, dentro de la palabra de Dios hay exhortación, hay enseñanza, hay convicción. Todas esas cosas vienen al leer la palabra de Dios. Por eso yo no quiero hablar tanto de lo mío y quiero que sea la palabra de Dios la que nos trae la convicción, nos trae la enseñanza, la que nos guía a través de ella, porque es la palabra de Dios la que nos está guiando todos los días. Amén. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Era muy joven cuando Timoteo, Pablo y los que estaban en el presbiterio le pusieron las manos, porque desde joven Timoteo tuvo esa inclinación a servir al Señor. A grado que ahora ya está de pastor y dice, no lo descuides. Muchas veces podemos descuidar ese don que Dios nos ha dado. Si Dios te ha dado un don, persigue ese don. No lo dejes. Sigue, persevera en él. No lo descuidemos, hermano. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Perseverar, para que podamos exhortar, ayudar a las demás personas.
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. Quiere decir que mi propio enemigo soy yo. A veces queremos buscar a Satanás por todas partes. ¡Ay, es que Satanás! No. Tenemos que aprender realmente que el enemigo más grande que yo tengo es mi propio ser, mi propia carne, que se revela a hacer la voluntad de Dios, que se revela a no estudiar, que se revela a no orar, que se revela a hacer tantas cosas, pero que no es más fácil. No, es que Satanás. Dice que un día encontraron a Satanás en una esquina llorando, estaba llorando, y le preguntaron: ¿qué te pasa, Satanás? ¿Por qué estás llorando? Es que los cristianitos me culpan de todo, dice, de todo me echan la culpa a mí. Puede ser más fácil, ¿verdad, hermanos? Apuntar con el dedo para allá o para acá. Es que tú eres el culpable. Es que yo no cambio porque tú no cambias. Es que tú. Y muy pocas veces apuntamos hacia nuestro corazón. Entonces, tenemos que tener cuidado. Porque mi peor enemigo soy yo. Así que me dice aquí el apóstol Pablo que tenga cuidado de mí mismo. Y también no desviarme de la doctrina. No empezar a querer idealizar cosas que no van con el contexto de la palabra de Dios. Porque salirme fuera del contexto de la palabra de Dios es un pretexto para hacer mi propia doctrina. Y de hecho, todos aquellos que están predicando cosas que no son reales, han sacado la palabra fuera del contexto. Y se la pasan predicando más pedacitos que donde pueden acomodar su doctrina con la misma palabra de Dios. Porque todos son expertos en eso. Usan la palabra de Dios para mantener esa doctrina que es equivocada. Pero cuando llevas un contexto de la palabra de Dios, un estudio sistemático como lo llevamos nosotros, es muy difícil que tú te salgas de las bases de la doctrina de la cual ha sido enseñada. Cuando quiera venir a tener una doctrina equivocada, decir, no, estás fuera del contexto. La palabra de Dios me enseña esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios interpreta la palabra de Dios. Si mi interpretación de la palabra de Dios no está de acuerdo a toda la escritura, mi interpretación está incorrecta. Por eso mucha gente no se la pasa. El que se decía que era Jesús sobre la tierra, nomás estudiaba las puras epístolas de Pablo. Decía que el Antiguo Testamento ya estaba obsoleto y que el libro de Apocalipsis no era para esos días, y agarran 2 o 3 partes de la Biblia y ahí se enfocan solamente. Y a la gente, como no le gusta estudiar y como le gusta que más sentarse a escuchar, pues creyeron que sí era el Mesías. Qué triste es ver lo que sucede con el pueblo muchas veces que no es enseñado correctamente. Déjame ver cómo estamos aquí. ¿Cómo andamos de tiempo, hermano? Vámonos ¿Otro? ¿Otro capítulo? Bueno, vamos a ver otro capítulo, hermano. Ya entrados. Es que ahora hicimos un poquito de avance y vamos a ver más palabras. Amén. Capítulo 5. La exhortación es a tener cuidado, dice aquí. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como a hermanos, y a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Imagínate verdaderamente que pudiésemos hacer eso, hermano. Exhortación a los ancianos como unos padres. Y a los hermanos o a los jóvenes como hermanos. ¿Cómo podemos hacer eso? Ejercitándonos en la piedad, para bien de poder exhortarlos a ellos, para que verdaderamente perseveren en la verdad y que busquen la verdad. Honra a las viudas que en verdad lo son. En aquellos tiempos la iglesia sostenía a las viudas. Pero había ciertas cualificaciones para que las viudas fueran sostenidas por la iglesia. Verdaderamente para mí sería un gusto que poder llegar a ser nosotros un día a poder hacer eso en esta iglesia. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría que la iglesia tuviera los suficientes fondos para ayudar a las gentes.
Todavía Dios no nos ha dado esa posibilidad, pero si un día Dios lo permite, lo vamos a hacer. Amén. Y sin pedir dinero a nadie. Porque aquí nunca le pedimos dinero a nadie. Aquí está la cajita para orar por los diezmos y ahí está. Y Dios hasta el día de hoy nos ha permitido mantener este lugar. Amén. Amén. Desde el principio hemos creído que si Dios no nos mantiene el lugar es que no nos quiere aquí. El día que no nos dé lo suficiente para mantener el lugar, entonces buscamos un arbolito y ya lo vamos a enseñar. Amén. Debajo del árbol, cuando no nos cobren renta. Pero así está diciendo la palabra de Dios que honremos a las viudas que en verdad son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Hoy en día esto se ha calmado o se ha puesto totalmente opuesto. Los hijos creen que es un deber del padre mantenerlos hasta que ya. Y ya después de los 18 años, si te vi, ni te conozco. Los hijos ya no tienen el pensamiento de que voy a sostener a mis padres. No. En aquellos tiempos, verdaderamente, los hijos siempre estaban pensando cómo mantener a los padres. Amén. Esa filosofía está cambiando tanto en este tiempo. Ya los hijos creen que merecen todo y que ellos no merecen verdaderamente sostener a los padres. Pero aquí está diciendo que si un hijo es creyente y tiene una madre que quedó viuda, los hijos tienen que sostener a esta señora, a la madre. Amén. Es responsabilidad de los hijos, de acuerdo como Dios lo ha establecido. Porque dice, esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Quiere decir que la viuda es como un ministerio. Está buscando de Dios, está orando continuamente. Entonces esa persona, la iglesia debe sostener a esa persona viuda. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Pero si es una viudita alegre, entonces no cumple las cualificaciones para que la mantengan. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. O sea, exhortar a que la mujer que es viuda, pues que busque de Dios, que es lo más importante. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si alguno no provee para su casa, si alguno dice, es que estoy esperando del cielo que me caiga el dinerito y no voy a buscar trabajo, y su casa no hay alimento, y el hombre está en casa orando, y Señor, se une conmigo, trae el alimento y no va a buscar a tocar puertas para que haga un trabajo. Dice que esa persona es peor que un incrédulo. Hermano, ¿por qué no trabajas? Es que vivo por fe. Mira, tus hijos necesitan zapatos. Es que vivo por fe. Y yo no lo digo. Lo dice la palabra de Dios. Amén. ¿Entienden? ¿Estás viviendo por la fe tuya o por la fe de tus hijos? ¿Se vean la diferencia? Llevamos a una familia a una fe, pero no es la fe tuya, porque la fe de ellos, los que están pagando el pato son ellos. Entonces tenemos verdaderamente que ver esas opciones. Pablo nunca dejó de trabajar, así que tenemos que trabajar. ¿Para qué? Para que verdaderamente manifestemos que somos creyentes. No hay razón verdaderamente, hermanos. Hay gente pobre que no tiene para comer, pero es porque son flojos. Porque el que es trabajador, aunque no haya trabajo, se va al campo y busca verdolagas, y busca fruta, y busca lo que sea que le dé al campo, pero trae a su casa algo que los niños puedan comer. Amén. Pero se sienta a llorar y a decir que hermano me fue y todo eso, y no busca nada, entonces está negando su fe. Dice aquí la palabra que es peor que un incrédulo. ¿Y qué dice?
oye, tu Dios, ¿cómo te tiene de pobre, verdad? No es mi Dios, es mi propio yo. Es mi flojera, que no me gusta ir a trabajar. Entonces, tenemos que ir a trabajar. Yo puedo decir ahora que yo y mi familia voy a vivir por fe, vengo aquí a la iglesia. Decir, hermanos, ya que me casé, ahora quiero que me mantengan, hermanos. Voy a vivir por fe. Y la iglesia no saca ni para la renta. Imagínense que voy a decirle a mi esposa, pues es que la iglesia no da, mija, ¿qué vamos a hacer? Digo, son dos filos de la moneda, ¿verdad? También hay que vivir por fe. Dios puede hacer cosas grandes. Pero, cuando Dios guía, Él provee. Amén. Si el momento no provee, entonces, Señor, hay que seguir trabajando. Sea puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años. Quiere decir que la viuda tiene que tener por lo menos 60 años para calificar como una viuda que se le sostenga en su casa. Quiere decir que si es menor de 60 años, está fuerte, está robusta, puede trabajar. ¿Se acuerdan que en el principio de la iglesia, después de Pentecostés, todos vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles? Y todo el mundo se comía en común todas las cosas. La iglesia estaba gozosa porque era muy bonito ver todo eso. Se repartían todo lo que tenían. Pero ¿qué sucede años después? La iglesia de Jerusalén no tenía absolutamente nada. Al grado que el apóstol Pablo estaba juntando ofrendas para llevar a la iglesia de Jerusalén porque había quebrado, había fracasado. Entonces, todo eso es hacerlo conforme a las posibilidades de la iglesia. Si la iglesia no tiene posibilidades para mantener a la viuda, pues se le puede ayudar, pero no totalmente sostenerla. Pero dice aquí que sea puesta la mujer solamente de 60 años hacia arriba y que haya sido esposa de un solo marido. Ay, Dios mío. Ahí está difícil, ¿verdad? Especialmente ahora en Estados Unidos. Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, y si ha socorrido a los afligidos, y si ha practicado toda buena obra. No, pues con esas predicaciones, ¿quién iba a ser sostenido por la iglesia? Está difícil, ¿verdad? Pero puede ser que ha habido personas que pudieran haber hecho esto. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Bueno, es normal, una viuda que está todavía joven, pues se va a querer casar, es normal. Incurriendo así en tentación por haber quebrantado su primera fe. Condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprender a ser ociosas, andando en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. El apóstol Pablo como que a veces era un poquito duro. De la manera en que habla así de las personas, podríamos decir que es injusto, pero no es injusto. Si habló y dejó esto escrito, porque me imagino que en aquellos tiempos había muchas viudas jóvenes que todo lo que hacían era estar criticando y andar compartiendo verdades que no eran verdades. El chisme es un mal que está infiltrado en la iglesia tremendamente. Y si se infiltró en aquellos tiempos, hoy en día sigue siendo infiltrado. Entonces, de alguna manera, el apóstol Pablo no quería fomentar el chisme dentro de la iglesia y mucho menos dentro de la congregación con los hermanos. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Las viudas que estén jóvenes deben casarse, porque si no se casan es igual como los viudos jóvenes también. Caemos en tentación, caemos en pecado. Y lo que Dios a través del Espíritu está diciendo es que
Si no tenemos el don del celibato, vuelvo a decir lo mismo, es mejor casarse. Ya seas viuda, ya seas viudo, seas joven, seas soltero, tienes que buscar lo que es tu naturaleza, la naturaleza humana, que es de esa manera. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Se fijan aquí? Había habido hermanas dentro de la congregación que por seguir sus deseos de mujer se apartaban de la fe, porque pues a lo mejor las reglas que estaban eran muy duras, entonces decían, no, pues prefiero vivir mi vida alegre, prefiero estar de esta manera, así que me aparto de la fe. Y cuando dices me aparto de la fe, Satanás te agarra y te enreda en sus artimañas y caen cautivas en esas artimañas. Y qué difícil es que salgan de esas artimañas en las cuales Satanás te posee. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Hermanos creyentes, hijos creyentes, sus madres quedaran viudas, dice que las mantuvieran para que así no se pusiera una carga sobre la iglesia. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Qué bonito es un anciano que instruye. A mí me gustaba mucho escuchar a los ancianos en aquellos tiempos, porque me contaban muchas historias y se atraía un anciano cuando te hablaba. Pero un anciano que predica, un anciano que conoce y tiene temor de Dios, es doblemente más edificación para nosotros como seres humanos. Así que sean tenidos dignos los ancianos que pueden compartir la palabra de Dios. Pues la Escritura dice, no podrás gozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Me imagino, refiriéndose que si estaba un anciano dentro de la iglesia, predicaba, enseñaba y dirigía, pues que la iglesia lo sostuviese. Amén. Porque si él compartía la palabra, si él enseñaba y vivía ahí, pues la iglesia tenía la oportunidad de darle de comer, porque dice que no era malo que alguien tiene borreguitos tomar de la leche del borreguito, ¿verdad? Dios ha provisto cláusulas para que el que enseña pueda vivir de ello. Amén. Dios lo va a hacer a su debido tiempo, pero la palabra de Dios me respalda en que el pastor debe ser sostenido por la iglesia. Contra un anciano no admitas acusación, sino 2 o 3 testigos. ¿Se fijan? Es que me dijo fulano esto de un anciano. No, primeramente tienes que comprobarlo. Si hay una calumnia en contra de una persona de la iglesia, no más por el testimonio de una persona, sino que sean 2 o 3 personas que traen algo que decir de cierta persona, entonces puede ser caso de ello. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Así hay que reprender. Los que persisten en pecar, los que persisten en seguir en ese mismo pecado, necesitamos reprenderlos. Y a veces no lo hago porque pues, quiero que Dios abra sus corazones y los cambie. Pero es bíblico también al decirles, ¿sabes qué? Tu forma de vivir no está bien, tienes que cambiar. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad. No teniendo, es que parcialidad para acá, no. El líder debe ser imparcial. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. A veces, imponer las manos es dar un ministerio con ligereza. Ay, hermano, tú vas a hacer esto, vamos a orar por ti, poner las manos. Ahora tú ya eres diácono. No. Tenemos que esperar que sea Dios el que levanta ese ministerio de la persona.
el que les da el ministerio. No sé yo, porque yo puedo poner las manos y ¿qué? Si no está en tu corazón hacerlo, ¿de qué te va a servir? De nada. Y aquí me dice la palabra de Dios, no imponga las manos con ligereza. Esperar a que sea un llamado de Dios para que lo confirmes con la imposición de manos. De hecho, aquí solamente hemos puesto un pastor y ha sido Manny. Y siento que fue lo correcto que hicimos por Manny. Yo lo conozco por muchos años. Venimos juntos de muchos años atrás, y Dios me puso en corazón que era lo correcto hacer, ordenarlo como pastor y mandarlo a México, y allá que Dios se encargue de su ministerio. ¿Entiendes? Y yo sé que Dios está poniendo otro líder aquí, y pronto, primeramente Dios va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Entienden? Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Podríamos decir, ¿cómo que Pablo está exhortando a que tomen vino? Bueno, en aquellos tiempos el vino se usaba como remedio. Tenía problemas por el agua. Bueno, ¿cuántos no tienen problemas por el agua? Y tú vas a México, yo no tomo agua, tomo Coca-Cola. Porque no me quiero enfermar. Pero es bueno tomar un poquito de vino. Aquí Pablo dice que tienes problemas con el estómago, tómate un vasito de vino. No le está diciendo que se emborrache, pero que cuida tu estómago. Cuídate, si hay algo que te hace bien, cuídate. Que no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Se han dado cuenta que en la semilla de la uva fermentada hay una enzima que protege contra muchas cosas? Así que la gente que ha estudiado, por ejemplo, los estudios sobre la gente de Europa, ellos tienen menos enfermedades en ciertas cosas que nosotros acá, que no usamos tanto el vino. En Europa el vino es como un vaso de agua. La gente está comiendo, te toma un vasito de vino con los alimentos. Pero también además gente borracha también. Tener cuidado sobre eso. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Quiere decir que el pecado se va a manifestar de alguna manera u otra, ya sea pronto o sea después, pero el pecado va a salir a la luz, hermano. Asimismo se hace manifiesta las buenas obras, sin que tengas que decir nada. Obra bien. Cuando no nos acuerdes, se ven tus buenas obras que tú haces. No te preocupes si no te van a reconocer, no importa. Dios lo sabe. Amén. Y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Así que todo está manifiesto delante de la presencia de Dios, hermanos. No nos cansemos de hacer el bien, hermanos, y que busquemos verdaderamente de lo que Dios tiene para nosotros y de qué manera nos va a usar. Señor, ¿de qué manera nos va a usar hoy? Muchas veces hacemos una obra, pero nosotros somos percibimos la gloria. Y la obra que Dios acepta es la que está donde Dios se manifiesta, donde Dios se glorifica cuando hacemos algo. Aunque no nos digan ni gracias a nosotros. Aquí nos quedamos, hermanos. Vamos a ver. Bendito eres, Padre, te doy las gracias, Señor, por la exhortación que nos has dado en este día, Padre. Bendito eres, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener un carácter diferente cada día más, en aprender, mi Dios, a cómo corregir tu iglesia, cómo exhortar a tu iglesia, Padre Santo. Señor, gracias porque de alguna manera u otra me estás enseñando, estás hablando a mí y a todos los que estamos aquí presentes, Señor. Gracias por tu buena voluntad para con tu pueblo, Señor. Bendícenos, Padre. Y de la misma exhortación que tenemos, Señor, que nuestro carácter, Señor, se ejercite cada día más, Padre, a la piedad, al amor, a la verdad, a la justicia, Señor. A los frutos del Espíritu tuyo, Padre, para poder perseverar siendo usados de la manera que tú quieres usarnos, mi Dios. Te pedimos, Padre, en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.